Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, un motivo de alegría poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias de antemano por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos ante un texto bíblico extraordinario. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, y el día de hoy vamos a meditar del versículo número 1 hasta el versículo número 10. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Fe y esperanza, fe y esperanza. Y es que en nuestro recorrido de la vida, en nuestro diario vivir, creo que nosotros necesitamos tener mucha fe y mucha esperanza. Una fe de calidad, una fe no tan solo grande, sino una fe que tenga la esencia del Señor Jesucristo en nuestra vida, y una esperanza que nos renueve, una esperanza que nos permita ir hacia adelante enfrentando los obstáculos, los desafíos que continuamente tenemos que enfrentar como personas. Y creo que en este pasaje de la Escritura tan hermoso y tan profundo, por lo menos podemos rescatar 3 enseñanzas que queremos dejar en tu corazón con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza la encontramos localizada en el versículo número 1 y versículo número 2 de este capítulo número 20 del Evangelio de Juan. Y nosotros le hemos puesto de la siguiente manera: tengamos esperanza a pesar de los impedimentos de la vida. Tengamos esperanza a pesar de los impedimentos de la vida. Te leo los 2 versículos para iniciar. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y aquí vemos a una mujer llena de tristeza, llena de dolor, que en medio de su dolor, en medio de su llanto, en medio de su quebranto, ella hace los arreglos necesarios para poder ir muy temprano en la mañana a ungir el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Me habla de una mujer llena de esperanza a pesar del dolor. Me habla de una mujer llena de esperanza a pesar de la pérdida, muy a pesar incluso de los impedimentos que de alguna manera iban a hacer que ella pudiera de alguna forma sentirse triste, sentirse melancólica, sentirse insuficiente, entre otros rasgos. ¿Qué era lo que ella tenía que hacer? Tenía que llegar al sepulcro, tenía que entrar al sepulcro y tenía que ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Muy probablemente ella tuvo que haber ido a comprar todos los elementos para poder ungir al Señor, pero quizás no pensaba ella que tendría que de alguna manera quitar la piedra, una enorme piedra muy pesada que para una mujer era imposible mover, entre otras cosas. Tenía que de alguna manera poder atravesar los guardias que estaban cuidando el sepulcro. Incluso tenía que ella hacer posible que pudieran quitar el sello real que ese sepulcro tenía para evitar el acceso. Entre otras cosas, había impedimentos que de alguna forma iban a hacer que María Magdalena no pudiera llevar adelante su propósito. Pero me enamora la manera en cómo se dice el versículo número 1. Dice: María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Me llama la atención que ella se levanta muy temprano, va llena de fe, llena de esperanza ante un cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Ella iba sencillamente a ungir el cuerpo muerto del Señor Jesucristo, y sencillamente lo que ella descubre es que la piedra había sido quitada, y de alguna manera esto era el preámbulo
para lo que nosotros conocemos ahora como la resurrección de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Creo que debemos de vivir con esperanza, muy a pesar de los impedimentos que la vida de alguna manera nos trate de poner en nuestra contra, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas que podamos estar experimentando en nuestra vida personal o en relación con nuestra familia o en nuestro trabajo. Creo que debemos de tener la esperanza. ¿Sabe para qué? Para continuar adelante, firmes, creyendo en este Dios todopoderoso, porque hay cosas hermosas que Dios está haciendo. Bueno, hay una segunda enseñanza que podemos descubrir ahora a partir del versículo número 3 hasta el versículo número 7. Y nosotros le hemos puesto de la siguiente manera: vivamos dispuestos, ante lo inesperado. Vivamos dispuestos ante lo inesperado. Dice el versículo número 3: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Creo que al final de nuestra historia nosotros podemos aprender algo muy, pero muy relevante de este precioso pasaje a partir del versículo número 3. Creo que tenemos que aprender a vivir con esa disposición ante lo inesperado que muchas veces llega a nuestra vida. ¿Sabes? Pedro y Juan tenían la disposición. Dice la escritura aquí en el versículo número 3 que ellos salieron corriendo y fueron hacia el sepulcro. Corrían hacia el sepulcro, corrían hacia ese lugar donde de alguna manera iban a encontrar el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Ellos corrían hacia la muerte y, ¿sabes? Me enamora el saber que ellos al llegar al sepulcro no encuentran muerte, sino más bien encuentran vida, encuentran una vida abundante. Encontraron una oportunidad para poder abrirse a la fe, una oportunidad para ser renovados, una oportunidad para seguir adelante. Y creo, entre otras cosas muy interesantes, que nosotros también deberíamos tomar este ejemplo. Y a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las crisis que estás viviendo en este momento, de alguna forma puedas vivir cada día recordando que Dios nos ha dado un nuevo día precisamente para eso, para que podamos descubrir la esperanza, para que podamos crecer en fe, para que podamos enfrentar los desafíos creyendo que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que está con nosotros ayudándonos en cada momento de nuestra historia. Dice la escritura aquí en el versículo número 6, dice: luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio las vendas. Es hermoso poder entender que mientras nosotros estemos dispuestos a recibir las buenas nuevas de parte de Dios, vamos a descubrir cosas hermosas, vamos a poder ver la gloria de Dios y vamos a poder ir hacia adelante en medio de esos desafíos difíciles en la vida. Me detengo aquí, te hago una pequeña pregunta. ¿Cómo estás tú en tu día de hoy? ¿Cómo vas en tu vida cristiana? ¿Estás a punto de renunciar? La tristeza, el dolor, la pérdida te ha llegado tan profundo en tu alma que de alguna manera te estás afectando en tu fe cristiana. Quiero animarte a revivir esto, quiero animarte a que veas lo que Dios tiene para tu vida, que entiendas que dentro de las situaciones de crisis, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón, y esto es a partir del versículo número 8, 9 y 10, y le pusimos así: crezcamos en fe aún sin comprenderlo todo. Crezcamos en fe aún sin comprenderlo todo. Te leo los versículos restantes. Dice así, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. Qué hermoso es este momento,
cuando ellos se dan cuenta de las promesas que Dios había hecho y comienzan a creer aun cuando no lo habían comprendido del todo. Creo que es muy importante que nosotros de alguna manera entendamos que a veces hay sucesos en nuestra vida que no los podemos comprender del todo, no logramos entender el por qué estamos pasando quizás por ese proceso difícil, pero en medio de todo, recordemos que Dios está ahí para ayudarnos, para sostenernos. Fíjate cómo la escritura en este versículo número 8 nos dice que Pedro fue el primero en entrar al lugar, a pesar de que Juan llegó primero, pero no entró, se quedó afuera. Quizás el nerviosismo, quizás la duda, quizás el miedo, quizás el temor le impidieron a Juan de alguna manera entrar. Juan llegó primero, no entró, Pedro entra primero, pero me enamora cómo dice este versículo que al final de cuentas el que creyó fue Juan. A pesar de que Pedro entró primero, Juan fue el primero en creer. Eso me habla de la fe, me habla de la esperanza, me habla de la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros para poder llenarnos de fe, para poder abrirnos a lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor y que podamos confiar en Dios aún sin comprenderlo todo. Querido hermano y querida hermana, cada día que nosotros vivimos es una oportunidad para la vida, una oportunidad para seguir adelante. Dice la escritura aquí entonces en este versículo número 8, dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Y luego al final en el versículo número 10 dice algo extraordinario. Dice, luego aquellos discípulos regresaron a su casa. Querido hermano y querida hermana, que tu fe no se quede solamente en el evento que estás viviendo. Regresa a casa y trata de vivir cada día lleno de fe, lleno de esperanza, con los tuyos, con la gente cercana a ti. Comparte vida, comparte esperanza, comparte el amor de Dios para que entonces nosotros recibamos esta hermosa noticia de que tenemos un Dios que a pesar de los momentos difíciles está vivo y está listo para sostenernos, para ayudarnos, para renovar nuestra vida. Quiero animarte a seguir adelante, quiero animarte a que a pesar de si vas a pasar por momentos de dificultad, puedas abrigarte en el amor del Señor y recordar que tenemos un Dios que nos está cubriendo, que nos está protegiendo, que nos está ayudando y que no está muerto, sino que está vivo y está listo para permitirnos a nosotros tener una relación plena con este Dios todopoderoso. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.